En el verano del 2018, Rusia se preparaba para recibir por primera vez la Copa Mundial de la FIFA en su 21ª edición y la última de esa década. El país más extenso del mundo le abría las puertas al planeta para unirse por el deporte rey, y es por eso que en mi canal me he asociado con YouTube para la Copa Mundial de la FIFA. Y hoy recordaremos un mundial que cambió la historia del fútbol para siempre. Pónganse cómodos y acompáñenme a revivir la historia de Rusia 2018. Este mundial estaba preparado para unir la tradición de las Copas del Mundo y el nacimiento del fútbol moderno, siendo Rusia el país elegido para hacerlo. Rusia contaría con 11 ciudades sedes y 12 estadios a disposición, siendo una de esas ciudades Ekaterimburgo, una ciudad ubicada en la zona de Asia de este país, lo que también convertiría a Rusia 2018 en el primer mundial en disputarse en 2 continentes. Aquí también veríamos a los mejores futbolistas del planeta peleándose por el título de la Copa Mundial. Veríamos selecciones muy potentes, otros gigantes que decepcionarían y grandes sorpresas de este torneo como la eliminación temprana del campeón defensor. Selecciones como Perú, que volvían tras 36 años, Islandia o Panamá, que debutaban en esta Copa del Mundo, eran protagonistas, tan protagonistas como los hinchas. Y protagonista también fue el arbitraje, quien contó por primera vez con la videoasistencia arbitral, el VAR, que podía cambiar la historia de cualquier partido de estas 32 selecciones. Desde Moscú hasta San Petersburgo también tuvimos la compañía de la mascota, el lobo siberiano Sabibaka. El grupo A lo conformaban Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Y en Moscú veríamos el partido inaugural de este torneo entre los anfitriones y Arabia Saudita. Y los anfitriones comenzarían de la mejor forma, con goles de Hasinski, Denis Cherisev, Dzyuba, otro tanto de Denis Cherisev para completar su doblete. Y Alexander Golovin, que con este tiro libre puso la manita, 5-0 en el debut. En el otro partido del grupo, a la selección de Egipto le tocaba debutar contra Uruguay. Un partido que se terminó definiendo con este tanto de cabeza de José María Jiménez. Rusia se enfrentaría a Egipto y los locales volverían a ganar con autoridad, con un autogol de Fatih, otro gol de Denis Cherisev y un tanto de Dzyuba. Mohamed Salah anotaría el descuento desde el punto penal para sellar el 3-1 final del partido. En otro partido, Uruguay ganaba por 1-0 ante Arabia Saudita con este gol de Luis Suárez. En la tercera fecha, Arabia Saudita y Egipto protagonizaban un partido de vida o muerte para ambos, donde Egipto anotaría primero con este tanto de Mohamed Salah. Para este partido, Egipto contó con el arquero Essam El Hadari, quien no solo le atajó este penal a Arabia Saudita, sino que se convirtió en el futbolista más veterano en la historia de los mundiales, con 45 años, 5 meses y 10 días a la fecha en la que disputó este partido, el 25 de junio del 2018. Egipto cometería otro penal a favor de Arabia Saudita y esta vez Al-Faraj no falló.
Después de ese tanto, Salem Al-Dassari anotaría el 2-1 definitivo para la remontada saudí. Uruguay se enfrentaría con Rusia en la tercera fecha y ganaría por goleada 3-0, con tantos de Luis Suárez de tiro libre, autogol de Cherisev tras el remate de Laxalt y Edinson Cavani luego de un rebote tras un tiro de esquina. Y esta fue la única derrota de Rusia en todo el torneo. En el grupo B, Portugal, España, Marruecos e Irán nos daría un grupo con muchas sorpresas y partidazos, comenzando con la victoria de Irán al 95 con este autogol. La Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrentaría ante España en el debut, donde CR7 anotaría hat-trick, empezando con este gol de penal. Luego España empataría el partido con esta jugada individual de Diego Costa. Portugal no se quedaría quieto y Cristiano Ronaldo batiría al arquero David De Gea. Pero después Diego Costa volvería a aparecer para empatar el partido. Y luego, Nacho Fernández le daría el triunfo parcial a España con este golazo. Pero antes de que España pudiera gritar victoria, Cristiano Ronaldo definió uno de los mejores tiros libres en la historia de los mundiales. Y como si no fuera suficiente, Cristiano anotaría para el triunfo de Portugal ante Marruecos por 1-0 en la segunda fecha. Y España ganaba 1-0 a Irán con este gol de Diego Costa. En la tercera fecha, Ricardo Quaresma adelantaba a los lusos con este golazo de 3 dedos. Y sobre el final del partido, en el tiempo de prolongación, Ansar Rifat anotaba el 1-1 final del partido. Pero este resultado no le iba a alcanzar a Irán, que con el empate de España quedaban fuera del Mundial. En un partido durísimo, España se enfrentó a Marruecos y en una insólita pérdida a mitad de la cancha, Boutab anotaba el 1-0 para los marroquíes. Pero España reaccionaría rápido y a los 20 minutos, Isco Alarcón anotaría tras esta asistencia de Iniesta. Luego En-Nesyri anotaría de cabeza para el triunfo parcial de Irán. Pero sobre el final, Dani Carvajal asistía para este gol de taquito de Thiago Aspas. Y así España y Portugal clasificaban por el grupo B. El grupo C comenzaba con el esperado debut de Perú, quien volvía a los mundiales luego de 36 años. Pero Dinamarca amargaría el debut de los peruanos con este gol en solitario de Poulsen. Mientras Francia debutó con triunfo al vencer por 2-1 a Australia, donde se usó el VAR por primera vez. Y Dinamarca se enfrentaba a Australia en la segunda fecha, donde se adelantaron a los 7 minutos con gol de Christian Eriksen. Luego ocurriría una jugada polémica, donde el VAR tuvo que intervenir
para dictar penal a favor de Australia. Esta sería de las primeras veces en las que veríamos al VAR intervenir en una Copa del Mundo. Penal para Australia y empate final por 1-1. Perú se enfrentó a Francia y en una insólita pérdida de balón de Paolo Guerrero en la salida, Francia terminó anotando el único gol del partido, cortesía de Kylian Mbappé. Y para la última jornada, Dinamarca y Francia empataron sin goles, el único partido con este resultado de todo el Mundial. Y quienes no se querían ir sin goles era la selección de Perú, que en su último duelo ante Australia ganaron 2-0 con goles de André Carrillo, y Paolo Guerrero. Y así Perú se despedía de su regreso a los mundiales, a los cuales aún no ha vuelto a participar. Argentina se enfrentaba a la debutante Islandia en el arranque del grupo D, donde el Kun Agüero abrió el marcador con este riflazo. Pero pocos minutos después, Finn Bogason anotaría el 1-1. Y en el segundo tiempo, el árbitro polaco Marciniak vería falta sobre Lionel Messi y pitó penal para Argentina. Sin embargo, Messi no pudo anotar ante la tajada del arquero Halldórsson. Croacia debutó contra la selección de Nigeria y ganarían los europeos por 2-0. El primer tanto fue un autogol de Etebo. Después hubo una falta en el área sobre Mario Mandzukic, que sería penal a favor de la selección de Croacia, y Luka Modric lo convertiría en gol para el 2-0 final. En la segunda fecha, Argentina y Croacia protagonizarían un partidazo que comenzó con este blooper de Willy Caballero para este golazo de Rebic. Luego vendría Luka Modric, quien partió completamente solo para rematar de larga distancia y anotar este golazo. Y con una defensa argentina ya entregada, Iván Rakitic pondría el 3-0 final. Mientras que Nigeria renovaba sus ilusiones contra Islandia, ganando por 2-0, con este gol de Musa al 49, y luego este al minuto 70. Islandia cerraba contra Croacia en la última fecha, y los croatas se adelantaban con este gol de Badele. Luego pitaron mano en el área para un penal a favor de la selección de Islandia. Y Sigurdsson lo convertiría en gol. Luego iba a llegar Iván Perisic para anotar este golazo sobre el final del partido y darle el triunfo a los croatas para que terminen la fase de grupos con 9 de 9 puntos posibles. Y en el partido entre Nigeria y Argentina, Lionel Messi nos dejaba esta joya de gol, donde la bajó con la izquierda y remató con la derecha. Después Javier Mascherano cometería este penal a favor de los nigerianos,
y Víctor Moses lo convertiría en gol. Ambos equipos necesitaban ganar para clasificar y al 86, Marcos Rojo anotaría de primera. Y así Argentina se clasificaban como segundos de su grupo. El grupo S inauguraba con el duelo entre Costa Rica y Serbia, un partido muy cerrado que solo pudo ver gol por medio de este tiro libre de Kolarov. En el mismo grupo, Suiza debutaba contra los siempre favoritos Brasil, en un partido con mucha expectativa en la previa y donde Felipe Coutinho adelantaría a la canariña por medio de este golazo de larga distancia. Luego, con un tiro de esquina, Zuber anotaría el 1-1 que terminaría siendo el resultado final del partido. Brasil enfrentaría a Costa Rica en la segunda fecha y el árbitro pitaría un penal polémico a favor de Brasil. El VAR se hizo presente una vez más en este torneo donde debutó y el penal fue anulado. Y cuando parecía que el partido iba a terminar sin goles, al minuto 91, Felipe Coutinho rompía la paridad para anotar el 1-0. Y al minuto 97 aparecería Neymar Jr. Serbia y Suiza protagonizaron un partido emocionante, donde los serbios se adelantaron en el marcador con este gol de cabeza de Mitrovic. Pero luego aparecería Granit Xhaka para rematar de larga distancia un golazo para el empate. Pero Suiza no se quedaría corto y con esta contra, Xherdan Shaqiri anotaría el 2-1 final al minuto 90. Serbia y Brasil se jugaban la clasificación, pero la canariña se supo imponer ganando 2-0 con goles de Paulinho y de Thiago Silva. Con esto Brasil terminaba como líder de su grupo, ya que Suiza y Costa Rica empataron en un partidazo por 2-2, donde Dermirsch anotaría para los suizos. Y Kendall Watson anotaba para los costarricenses desde el tiro de esquina. Luego iba a llegar Shemaili para anotar así de primera y darle la ventaja a Suiza. Pero Costa Rica conseguiría un penal a favor cerca del final del partido. Brian Ruiz definió, pegó en el travesaño e Ian Sommer terminó anotando un autogol desafortunado. Y así Brasil y Suiza se aseguraban los octavos. El grupo F nos aguardaba el debut de Alemania, los vigentes campeones mundiales, un equipazo, pero que se iban a encontrar con un grupo conformado por México, Suecia y Corea del Sur. Alemanes debutaban contra mexicanos en un duelo muy importante para la Tri, pues significaría un triunfo agónico, un 1-0, gracias al gol en solitario de Irving Lozano en este contragolpe que dejó mal parado a los alemanes.
Suecia se enfrentaba ante Corea del Sur en la primera fecha y este penal al minuto 65 fue lo único que pudo romper el empate en un partido muy igualado. De esta forma, Granvix le daba los 3 puntos a Suecia. Corea del Sur trataría de buscar revancha contra México, pero el partido comenzaría cuesta arriba para los asiáticos con esta mano en el área, un penal que ejecutaría perfectamente Carlos Vela. Luego iba a llegar Javier el Chicharito Hernández para ampliar la ventaja a favor de los mexicanos. Y los surcoreanos conseguirían el descuento con este golazo de Heung-min Son al 93. Alemania buscaba su propia revancha contra Suecia, pero los suecos se adelantarían con este gol de Toivonen. Y cuando todo parecía turbio para Alemania, iba a llegar Marco Reus para mantenerlos con vida y colocar el 1-1 parcial. Pero sin dudas el mejor gol vendría después, cuando Toni Kroos anotó este golazo de tiro libre. Alemania ganaba el partido y seguía con vida en la Copa del Mundo. Pero Suecia también tenía que vencer a México y lo hicieron por 3-0. El primer gol fue de Augustinsson a los 50 minutos. Un penal que cometió México para que posteriormente el capitán Gravix anotara. Y un autogol de Edson Álvarez. Quizás Alemania podía luchar por la clasificación si ganaba el partido, pero no les fue posible. Con este gol de Kim desde el tiro de esquina, y de Heung-min Son tras la salida de Manuel Neuer de su arco en la última jugada del partido. A Alemania le caía encima la maldición del campeón y se quedaba fuera en fase de grupos. Y así llegamos al grupo G, donde Túnez, Inglaterra y Bélgica acompañarían al debutante Panamá en su primera aventura mundialista, donde los canaleros tenían que enfrentarse a una durísima selección de Bélgica, que comenzó ganando con este golazo de Dries Mertens. También sería presente en el marcador Romelu Lukaku con este cabezazo. Después el delantero belga sellaría su doblete con esta gran corrida y esta picadita al arquero panameño. Inglaterra debutaba contra la selección de Túnez, y aunque los ingleses eran favoritos, no la tuvieron tan fácil. A los 11 minutos se adelantaba Inglaterra en el marcador con este gol de Kane. Pero a los 35 minutos habría penal a favor de Túnez, luego de esta falta en el área. Sassi se encargaría de convertirlo en gol. Cuando parecía que terminaban empate, al 90+1, Harry Kane aparecería como héroe para los ingleses y marcaría el 2-1 definitivo. Túnez la vería aún peor contra Bélgica.
Pues los belgas tuvieron un festín de goles en este partido, comenzando con un penal sobre Eden Hazard que el capitán belga transformaría en gol. Luego anotaría Romelu Lukaku tras esta pérdida de balón de Túnez en la mitad de la cancha. Pero el delantero no se quedaría solo con ese tanto y pudo completar su doblete con este golazo. Eden Hazard también anotó por partida doble gracias a este tanto. Y los belgas anotarían el 5-2 definitivo gracias a este gol en los últimos segundos de Batshuayi. Inglaterra quería consolidarse en el grupo ante Panamá. Comenzarían muy temprano con este gol de John Stones a los 8 minutos. Después, Jesse Lingard iba a recibir esta falta en el área para que luego Harry Kane convirtiera desde el punto penal. Lingard también sería partícipe en el marcador con este golazo. Y en esta jugada de pelota quieta, John Stones volvería a hacerse presente en el marcador, sellando un doblete para el defensor. Panamá vuelve a equivocarse en el área cometiendo otra falta y Harry Kane vuelve a marcar desde el punto penal. Pero el delantero inglés completaría su hat-trick cuando en este remate el balón se desvía en él. Y a los 78, Felipe Baloy hacía historia y convertía el primer gol de Panamá en la historia de los mundiales. Un grupo en el que Inglaterra y Bélgica se habían clasificado con una fecha de anticipación. Y en el partido entre los líderes, Bélgica ganaría con este gol en solitario de Llanusa. Y donde Batshuayi nos dejó este blooper para la posteridad. Y en el duelo entre Panamá y Túnez, José Luis Rodríguez remataría para que el balón se desviara en Meriá y Panamá anotase primero. Luego iba a llegar este tanto de Ben Youssef. Y Kasri completaba la remontada para que Túnez se llevara el triunfo del honor. En el grupo H, Colombia, Japón, Polonia y Senegal serían los protagonistas, donde el duelo inaugural para ellos sería entre cafeteros y nipones. Un partido muy complicado para Colombia, que comenzó con este contragolpe de Japón. Y donde Carlos Sánchez cometería mano en el área, penal y tarjeta roja. Shinji Kagawa se encargaría de convertir el penal en gol. Después Colombia, con uno menos, anotaría con este gol de tiro libre de Juan Fernando Quintero. Y que gracias al VAR se pudo verificar que el balón cruzó la línea por completo. Pero al 73, Yuya Osako cabeceaba de esta forma para darle el triunfo a Japón en el primer partido del grupo. Polonia y Senegal se verían las caras en la primera jornada del grupo H y se jugarían un verdadero partidazo, donde Senegal demostró todo su poderío táctico y físico. Los africanos comenzaron ganando con este autogol. Después iba a llegar Niang, que ante esta pésima salida de Szczęsny anotaría el 2-0 para los africanos.
pero Polonia anotaría el descuento cerca del final del partido por Krychowiak. En la segunda fecha, Japón y Senegal protagonizarían un verdadero partidazo que terminó 2-2, comenzando con un gol a los 11 minutos de Sadio Mané. Luego iba a anotar Inouye para Japón, el empate parcial 1-1. Moussa Guagué anotaría el 2-1 a los 73 minutos. Y 7 minutos después, Keisuke Honda anotaría el 2-2 definitivo. Mientras que Colombia aplastaría a Polonia con goles de Yerry Mina, Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado. 3-0 para Colombia, y con eso se mantenían con vida rumbo a la clasificación. Colombia estaba obligado a vencer a Senegal y lo hizo gracias a este tanto en solitario de Yerry Mina para finalizar el partido por 1-0. Mientras que Polonia venció a Japón con este tanto en solitario de Bednarek. Con esa derrota, Japón empataba en todo con Senegal, pero la regla del fair play le daría la clasificación a Japón por recibir menos tarjetas amarillas. Terminada la fase de grupos, así serían los cruces de octavos de final. Para muchos, el mejor partido fue entre Francia y Argentina, que terminó con un agónico 4-3, pero donde Francia se lució. Empezaría ganando con este penal que se cometió sobre Kylian Mbappé y que Antoine Griezmann convirtió en gol. Después iba a llegar Ángel Di María con este golazo de larga distancia para poner el empate. Gabriel Mercado le daría la ventaja parcial a Argentina con este gol casi involuntario. Y después Benjamín Pavard nos dejaría el que fue elegido el mejor gol del torneo. Francia comenzaría a ganar más terreno y Kylian Mbappé le daría la ventaja por 3-2 a los galos. Y pocos minutos después, el delantero de 19 años completó su doblete. Argentina anotó el descuento al minuto 93 de parte del Kun Agüero. Sin embargo, ya no le daba tiempo a los argentinos para buscar la épica. Y de esta forma, Argentina se despedía en octavos de final. Uruguay y Portugal protagonizarían otro gran partido, donde los sudamericanos se impusieron con este golazo de Edinson Cavani. Portugal conseguiría el empate gracias a este cabezazo de Pepe. Pero no sería suficiente, porque Edinson Cavani completó su doblete con este golazo para darle la clasificación a cuartos de final a la celeste. España completó más de 1000 pases contra Rusia, pero solo pudieron anotar por medio de un autogol en una jugada donde Sergio Ramos empujó la pelota y el defensor ruso metió el balón. Y al minuto 40, Gerard Piqué cometería esta mano en el área para que Silva anotase el empate para los rusos. En el drama de los penales, Akinfev se vestiría de héroe atajándole el penal a Koke y a Aspas. Y así Rusia se metía a los cuartos de final de su Copa del Mundo. Al minuto de juego entre Croacia y Dinamarca, los daneses se adelantaban con este gol de Sanka. Y 3 minutos después, Mario Mandžukić empataba para los croatas.
El partido terminó empatado por los sorprendentes arqueros Schmeichel y Subasic, y en la tanda de penales, Subasic terminó siendo el héroe cuando atajó 3 penales en la tanda. Ivan Rakitic anotó el penal definitivo y Croacia venció por 3-2 para avanzar a los cuartos de final. Brasil se enfrentó a México, que no tuvo muchas complicaciones para vencer a los aztecas por 2-0, con tantos de Neymar Jr. y Roberto Firmino. Bélgica y Japón nos dieron un verdadero partidazo, donde los 5 goles del partido cayeron al segundo tiempo, empezando por este tanto de Haraguchi. Después iba a llegar Inoue para anotar el 2-0 para los nipones. Pero Bélgica anotaría el descuento con este cabezazo de Vertonghen. Después iba a llegar Fellaini para de cabeza anotar el empate parcial. Y en una insólita jugada de tiro de esquina en el último minuto del partido, Thibaut Courtois sacó rápidamente para que Bélgica protagonizara un contragolpe de película. Bélgica sentenciaba una épica remontada y teníamos uno de los mejores partidos del Mundial. Suecia y Suiza nos dieron un encuentro muy igualado hasta que este remate de Forsberg entró con complicidad del desvío de Akanji. Colombia se enfrentaba a Inglaterra y tras este tiro de esquina, Carlos Sánchez cometía penal sobre Harry Kane. Y así Harry Kane anotó su 6º gol en el Mundial para ser el máximo anotador del torneo. Y Colombia, en la última jugada, anotó el empate gracias al cabezazo de Yerry Mina. El partido se definió en los penales, donde Mateus Uribe y Carlos Vaca fallaron en su definición, y Eric Dyer selló la clasificación. Llegamos ahora a los cuartos de final, donde el primer partido sería entre Francia y Uruguay. Los franceses se impondrían por 2-0, con goles de Rafael Varane de cabeza y Antoine Griezmann con un remate que le quemó las manos al arquero Muslera. Brasil se enfrentaría a la selección de Bélgica y los sudamericanos serían la decepción del torneo al comenzar perdiendo con este autogol de Fernandinho. A los 30 minutos, Kevin De Bruyne anotaría con este remate de larga distancia para sentenciar el triunfo de los belgas. Y Renato Augusto anotaría el descuento. Sin embargo, a Brasil no le dio tiempo para más y se quedarían fuera en cuartos de final. Suecia se enfrentaría a la selección de Inglaterra, quienes comenzarían ganando con este gol de cabeza de Harry Maguire.
En el segundo tiempo, Inglaterra ampliaría su ventaja con este gol de Dele Alli. Y así Inglaterra avanzaba a las semifinales del Mundial. Croacia tendría un partido durísimo contra la sorprendente Rusia, que con este golazo de Cherisev comenzaría ganando el partido a los 31 minutos. Kramaric respondió para Croacia tan solo 8 minutos después para darles el empate. Después iba a llegar este cabezazo de vida para la ventaja parcial de los croatas. Y sobre el final del partido, Fernández anotaría el 2-2 definitivo. Pero en la tensa tanda de penales, Smolov y Fernández fallarían los penales para Rusia. Nuevamente Iván Rakitic se encargaría del penal definitivo y Croacia se metería en las semifinales de un mundial 20 años después. Rusia quedaba eliminado de su mundial tras haber hecho una participación histórica, finalizando en la 8ª posición. En semifinales, Francia derrotó a Bélgica con este único tanto de Samuel Umtiti. Y así, Francia volvía a la final de un mundial 12 años después. En la otra semifinal, Croacia e Inglaterra buscaban meterse en una final histórica contra Francia. Inglaterra era el gran favorito y Croacia la gran revelación. Pero los ingleses se adelantaron a los 5 minutos con este gol de Kevin Trippier. Pero a los 68 minutos aparecería Iván Perisic para poner el empate del partido. El duelo terminó en empate y a los 109 minutos de la prórroga, Mario Mandžukić metió a Croacia en la final. La primera final de un mundial para Croacia. En el partido por el tercer lugar, Thomas Meunier a los 4 minutos le dio la ventaja a Bélgica. Y a los 82 minutos, Eden Hazard sentenció la victoria. De esta manera, los Diablos Rojos se quedaban con el tercer lugar en Rusia 2018. Llegamos a la final en el estadio Luzhniki en Moscú, una final inédita entre franceses y croatas, donde este tiro libre de Griezmann se desviaría en Mandžukić para anotar el primer gol para los galos. 10 minutos después, a los 28, Iván Perisic volvería a ser héroe para anotar el empate parcial. Poco después, el argentino Néstor Pitana tuvo que revisar en el VAR una mano en el área de Iván Perisic. Pitana concedería penal a favor de los franceses y Antoine Griezmann sería el encargado de convertir el 2-1 a los 38 minutos. A los 59, Mbappé se replegó por la banda y comenzó una jugada que terminaría en el tercer gol de Francia, un tanto de Paul Pogba. Cinco minutos después iba a llegar Mbappé, que con esta asistencia de Hernández anotaría el 4-1 para Francia. Y a los 69 minutos, Mario Mandžukić aprovecharía este error de Hugo Lloris para anotar el 4-2 final. Y así terminó Rusia 2018, con Francia ganando su segundo título 20 años después
en un mundial que nos regaló sorpresas, héroes inesperados, lágrimas, remontadas imposibles y una final que coronó a una nueva generación del fútbol mundial. Gracias por acompañarme en este viaje por uno de los mundiales más emocionantes de la historia. Si disfrutaste este recorrido, suscríbete porque todavía nos quedan muchas historias por contar. Yo soy Estefanía Álvarez y esto fue Rusia 2018. Nos vemos en el próximo mundial.